Buenas tardes. Bienvenidos al auditorio del Museo del Oro del Banco de la República. Esta labor del maestro de ceremonias es muy extraña y en este caso por la conferencista que voy a presentar no solo es extraña, sino que es un honor en realidad. Entonces estoy muy feliz de hacer esto. Generalmente cuando lo hago no estoy tan feliz como hacerlo en esta ocasión. Estamos en la celebración de los 80 años de la colección de orfebrería del Banco de la República y con esos 80 años estamos celebrando también el nacimiento y la existencia del Museo del Oro. La celebración conmemora la adquisición de una pieza excepcional, tal vez conocida por todos ustedes, que llamamos cariñosamente el Poporo Quimbaya, aunque hay muchos otros poporos y hay muchos otros poporos quimbayas, este es el Poporo Quimbaya, adquirido en diciembre de 1939 por la Junta del Banco de la República, como un encargo del Ministerio de Educación, una historia un poco más compleja de lo que puedo contar acá. Se ha convertido desde entonces en una pieza emblemática de nuestra colección y sin duda del patrimonio cultural colombiano. Y por ella celebramos estas 8 décadas de trabajo. Venimos haciéndolo con distintas actividades que incluyen conferencias, como la que vamos a tener hoy, y también una exposición que pueden recorrer en distintos espacios del museo, espacios no convencionales como los pasillos, pero también en las salas de la exposición permanente de nuestra colección. En algunas de las vitrinas pueden encontrar algunas referencias a historias de las piezas, a historias de la colección, y eso ha dado lugar también al nombre de esta exposición que se llama Museo del Oro 80 años de historias compartidas. Los invitamos también a que compartan ustedes las historias que tienen con el museo a través de distintos medios, redes sociales y por supuesto con sus amigos y familiares. Esta programación cultural va a continuar a lo largo de este año, así que también los invitamos a que sigan atentos a nuestras comunicaciones al respecto. Si tuviera que presentar a la conferencista me demoraría mucho más de lo que puedo demorar, entonces voy a ser breve. Clemencia estudió artes antes de estudiar antropología en la Universidad de los Andes. Luego estudió técnicas metalúrgicas en MIT, en Boston, en Estados Unidos. Y tiene una maestría y un doctorado en el Centro de Investigaciones y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos, en México. Ha trabajado con el Museo del Oro durante 33 años. Trabajó con el Museo del Oro durante 33 años. No vamos a decir cuántos años son hoy. Sigue trabajando con la colección del Museo del Oro durante 33 años. Y ocupó distintos cargos. Fue desde dibujante del área de museografía hasta curadora, subdirectora técnica y finalmente directora del museo entre 1987 y 1997, aunque yo creo que es 1997. Listo. Tiene infinidad de publicaciones e investigaciones, solamente quisiera destacar algunas de ellas. Aquellas relacionadas con el sistema de manejo hidráulico del territorio Zenú, hecha en compañía de varias colegas, entre ellas Ana María Falchetti, que también trabajó durante muchos años en el museo. De un trabajo magnífico sobre la orfebrería quimbaya clásica, aquella tradición metalúrgica a la cual pertenece justamente el Poporo Quimbaya, y más recientemente donde tuve la oportunidad de trabajar con ella, una investigación que luego se transformó en una exposición y que ahora también es un museo que existe en la ciudad de Panamá sobre las molas de los indígenas cunatules, un maravilloso arte textil que compartimos con Colombia, entre Colombia y Panamá. La conferencia del día de hoy presenta algunos resultados de su investigación doctoral publicada por la Universidad de los Andes. Allá hay unos libros que son simplemente decoración. Y se llama Nurlita, el humano murciélago tairona. La tesis doctoral publicada por la universidad se llama El humano murciélago en el área intermedia norte y abarca de una forma mucho más amplia algunos de los temas que Clemencia va a exponer hoy. Antes de darle la palabra a Clemencia, quiero invitarlos también muy especialmente a la conferencia que dará justamente Ana María Falchetti dentro de 15 días. Ana María también tiene una extensa trayectoria con el museo. Su conferencia se titula Lo humano y lo divino, el poder simbólico de la metalurgia en la América antigua, y también hace parte de una investigación mucho más extensa de todos estos años de trabajo con las colecciones del museo y que también apareció publicada
por la Universidad de los Andes. Bienvenida, Clemencia, a tu casa y bienvenidos a todos ustedes. Gracias primero que nada al museo, a Eduardo, a la sección de divulgación por pues invitarme a conversar sobre el museo. O sea, yo digo que salí hace 23 años del museo y la verdad es que nunca he dejado de trabajar con el museo, sigo en las mismas y está este trabajo que fueron 14 años en la tesis de doctorado y acabo de terminar un libro sobre Quimbaya. Y ahí seguiré porque pues todos esos años, desde los 17 años que yo entré aquí, mirando y jugando y por eso pues agradecerle a Ana María que está aquí, que fue compañera de investigación durante 25 años conmigo, y luego a los colegas que veo aquí varios, a la gente del museo también, a Juanita, qué chévere verlos aquí porque, y a ustedes, claro, a todos por la paciencia. Y a mí en general no me importa que me interrumpan durante la charla, pero mejor al final. Nosotros sí nos preocupa porque bueno. queda grabado. Bueno, ok. Entonces al final las preguntas y ojalá que las guarden para que no se olviden y que las cosas queden claras. Bueno, como les decía, trabajar en el museo es duro. Cualquiera que está por fuera piensa que no, que aquí uno se rasca la panza. No, es durísimo, se trabaja muy duro porque hay mucha actividad, no solamente nacional, sino internacional y de investigación. Es muy interesante, pero es duro. Y lo que conlleva trabajar aquí también es una frustración permanente para uno como investigador, de mirar material, de tener ideas, de ver parecidos entre una cosa y otra y no poder tener el tiempo para investigar. Entonces, tanto Ana María como yo, cuando nos pensionamos, empezamos pues, antes habíamos escrito mucho, pero realmente a profundizar y a darle el tiempo que requiere una investigación, pues solamente hasta la jubilación y después, porque, como les decía, la frustración de no poder profundizar en los temas que veíamos todos los días, pues es grande. Entonces, creo que en ese sentido es una investigación interesante para la gente que trabaja en el museo también por la metodología. Bueno, la verdad es que generalmente los arqueólogos piensan que nosotros también, o sea, parte de la frustración del material, de trabajar con el material del Museo del Oro, es que es material que llega al museo por ventas de colecciones privadas o de guaquería y no tiene contextos arqueológicos. Entonces es material que hay algunos arqueólogos que dicen que se podría botar a la caneca y no pasaba nada y no se perdía nada. Entonces cuando tú quieres tanto la colección y entiendes por qué es tan importante la colección. Es muy interesante porque Luis Barriga, que fue el director durante 15 años y realmente quien empezó a hacer la colección, él adquirió lotes completos y además del lote, el barrido de la tumba. Entonces, cuando uno es investigador y ve que a lo largo de 50 años las asociaciones de las piezas se repiten, más el barrido de la tumba le da a uno información, empiezas a poder limpiar, por decir algo, los contextos para llegar a hacer comparaciones y poder trabajar con la colección. En ese sentido es muy, muy interesante y la verdad es que también tiene esa cosa de los arqueólogos que por primera vez eres la persona que estás mirando tal cosa, ¿no? Los darienes en el caso de Ana María o yo en el caso de a pesar pues de que colegas biólogos ya lo habían estudiado, pero como arqueólogo, dijéramos, siempre hay esa cosa de la sorpresa, de lo que te vas a encontrar, que es muy interesante en arqueología. Y la colección realmente, pues el 80% de la colección está para estudiar, o sea, hay mucho estudio a nivel de técnicas, hay mucho estudio a nivel de espacio también y de tiempo, de cronología, pero falta mucho en iconografía, es de los pocos trabajos en iconografía largos y complejos. Entonces, en ese sentido, a los estudiantes de arqueología que están aquí, que veo algo así que les entusiasme la visión iconográfica, pues es bien interesante. Entonces, pues empiezo con una noticia que a lo mejor a ustedes los sorprenda, y es que, bueno, perdónenme, me voy para atrás, porque es importante ver este personaje que cuelga ahí, porque es de él realmente que vamos a hablar, o sea, es el vampiro, el Desmodus Rotundus. Él es
el personaje de nuestra historia y de los mitos, no es cualquier murciélago, sino que es el vampiro, es el Desmodus rotundus. Entonces aquí sí podemos seguir, dentro de las 900 especies de murciélagos que existen en el mundo, el vampiro, que es el Desmodus rotundus, es una de ellas, pertenece a la familia Philostomidae, solo existe en América, desde el norte de México hasta el sur del Brasil. Eso casi nadie lo sabe, o sea, el bicho mismo no existe sino en América. Existen falsos vampiros frutívoros en África, Asia y Australia. Entonces, nosotros que estamos llenos de historias de vampiros como la de Stoker en Europa, él tuvo necesariamente que copiarse de las leyendas americanas, porque el animal no existía, no existe sino en América. Entonces, eso le da más riqueza, por decir algo, a la investigación nuestra, porque el animal mismo y todo lo que deviene de ese animal a nivel de simbología es americano. Bueno, esta es una cosa interesante porque vamos a empezar a ver un ser anómalo, o sea, yo quería explicarles qué es un ser anómalo, porque en el mundo prehispánico, tanto en oro, en cerámica, en piedra, lo que sea, se ven muchas representaciones animales, pero no todos los animales, o sea, uno ve jaguares, uno ve serpientes, uno ve aves, uno ve murciélagos en este caso, pero hay muchos que no ve. Hay muchos animales que nunca fueron representados, entonces la idea es que son los animales anómalos los que se representan, y anómalo es la capacidad que tiene un animal de trascender entre distintos ámbitos, el supramundo, el mundo en medio y el inframundo. Eso en cristiano quiere decir que, por ejemplo, el jaguar es un animal nocturno, pero él nada, o sea, se mete en el agua, él trepa árboles, o sea, se sale de su mundo, de su ambiente físico que lo rodea para moverse entre distintos ámbitos. Lo mismo la serpiente, lo mismo el ave, por ejemplo, el rey de los gallinazos obviamente es y los cóndores vuelan tan alto, pero al mismo tiempo vienen a la tierra, recogen la presa, vuelven a subir. Entonces, en ese sentido, ayudan también al humano a regresar, dijéramos, a trascender esos mundos, ¿no? Que es la trascendencia que finalmente tiene el chamán, ¿no? El chamán es el personaje que puede bajar al inframundo y volver al mundo de en medio o subir al supramundo, o sea que puede trascender los ámbitos, y por eso estos animales llaman la atención y son representados. Entonces, ¿por qué el murciélago y el vampiro es un animal anómalo? Porque vive en cuevas, sale de noche, vuelan y con su ecolocación todo lo ven, se aparean de frente, tienen una sola cría, la amamantan de frente también, y son como humanos con alas, o sea, cuando uno ve un murciélago le parece también estarse viendo a uno mismo, pero boca abajo. Entonces, en ese sentido, es una visión especular del mundo, serían los humanos del mundo de abajo, que están colgando boca abajo, pero serían los humanos del mundo de abajo. De hecho, alguna información tengo más o menos reciente de cómo los asimilan en nivel biológico a los lémures. Y los lémures en la evolución humana están bastante en línea recta, o sea, de alguna manera también nos acercamos a ellos. Otra cosa que tienen las hembras murciélagos que son increíbles es que si la hembra tiene una cría y las circunstancias que la rodean no están aptas para el desarrollo de la cría, ella puede guardar el feto fecundado, el óvulo fecundado por días o meses hasta que las condiciones ambientales estén dadas para que esa criatura se críe. Entonces, cuando ve uno esto, dice uno, ¿cuántas mujeres no nos encantaría? Porque uno a la hora de parir pelea con el novio y no, tanta cosa que puede ocurrir, pues este bicho lo logra y es impresionante, o sea, a nivel de desarrollo, dijéramos, biológico. Se asocia con la fertilidad. Lo primero es la importancia como polinizadores, y los precolombinos obviamente se dieron cuenta de eso. Miren, absolutamente todos los cactus, entre esos el cactus de donde se saca el ágave, de donde se saca el tequila y ¿cuál otro es que se llama? Se me olvidó ahorita, el mezcal.
son polinizados solamente por los murciélagos, o sea, hay mucha, pues imagínense, con solo los cactus ya la importancia del animal como polinizador es enorme, entonces eso se daban cuenta los prehispánicos. Otra cosa es su relación con la sangre. En los mitos y, por ejemplo, el sacrificio humano mexicano, los sacrificios de los aztecas y de los mayas, siempre tiene que ver, pues eran las pirámides y estas escaleras largas por donde debía chorrear la sangre y verse la sangre chorrear. Siempre es la idea de que la sangre es, dijéramos, energéticamente más importante que cualquier otro elemento para fertilizar la tierra, o sea, es un agente fertilizador. Y claro, el murciélago tiene que ver directamente con la sangre. Y otra cosa es que su hábitat está en el inframundo. El inframundo es el mundo de abajo. Es importante aclarar qué es supramundo, mundo en medio y inframundo para ustedes tal vez en la próxima. Ay no, perdónenme que yo estoy medio... Bueno, aquí vamos a entender un poco. De este lado tendríamos el inframundo y del otro lado tendríamos el supramundo. En el inframundo es el mundo de lo femenino, femenino en el sentido de lo femenino, no necesariamente de la mujer o el hombre específico, sino la energía femenina, la energía masculina, o sea, no hay que pensar en que ella o yo, sino en lo femenino. Entonces está abajo, es el inframundo, su color es azul o violeta, su temperatura es húmeda. Ahí hay muerte porque se muere el sol, por ejemplo, se mete en el inframundo y se mueren, por ejemplo, las semillas, pero hay regeneración. Hay putrefacción porque hay vida, se pudren las cosas, pero surge la vida. Por ejemplo, hay un ejemplo que daba Steve Hugh Jones que es muy interesante, que para los Varasana de la Amazonía, los huesos que parecen eternos son masculinos en esencia. Y la verdad es que no son eternos, porque aunque es lo que los arqueólogos excavamos, el flesh, la carne, el tejido, eso sí es eterno, porque se pudre, se convierte en materia viva, en plantas o en otra cosa, o sea, la vida continúa en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el tejido es eterno porque tiene sangre y porque se pudre y se modifica. Es el mundo de lo intuitivo, dijéramos, de acuerdo también con lo femenino, y es un conocimiento circular de las cosas. El pensamiento también es circular, y tiene conocimiento y tiene dolor, o sea, el mundo de lo femenino conlleva el dolor en los partos, en las menstruaciones, demás. En cambio, el supramundo, que es el mundo de lo masculino, tendríamos que es amarillo, rojo, es árido. Existe la semilla, por ejemplo, de hecho en los mitos se habla del semen del sol como la posibilidad, dijéramos en la laguna de Guatavita, es lo que fertiliza al mundo de abajo, ¿no? Es el oro que es el semen del sol. Entonces el mundo de arriba es la semilla fertilizadora, no la acción de fertilizar, ¿no? Es la época de maduración, es la cosecha. Ya les explicaba lo del hueso que es frágil, el conocimiento es racional y el pensamiento es lineal y se tiene mucha presencia de la trascendencia. Entonces, lo importante tal vez para la gente, se puede hacer una comparación con el católico o el cristiano cielo o infierno, pero no tiene realmente nada que ver en el sentido en que para los cristianos o los católicos el cielo es lo bueno y el infierno es lo malo, el infierno es rojo y hay llamas y es seco y se quema todo. Aquí es todo lo contrario, pero además lo importante es que para todo el mundo amerindio, porque en esto se puede decir que desde Canadá hasta la Patagonia, son los opuestos complementarios. O sea, aquí no hay bueno ni malo, o sea, no es bueno lo femenino ni bueno lo masculino, sino que son absolutamente necesarios uno y el otro. Y esta idea de los opuestos complementarios es muy importante en la charla y en todo el trabajo que se puede hacer con los íconos americanos, ¿no? Bueno, este es un mapa de la sierra. Como ven en la sierra, los sitios de procedencia del material Tairona están más que nada sobre la vertiente norte y la vertiente occidental de la sierra. Esta sierra maravillosa, pues ese triángulo
que no forma parte de los Andes, ¿no? De la cordillera de los Andes, sino que es una formación independiente y es tan especial a nivel de flora y de fauna y de todo, y es la montaña más que tiene, pues primero que tiene el punto más alto de Colombia, el Cerro Colón, que es 3.000 y tantos por ahí debe estar. Eso, 5.000 y puncho por ahí tal vez. Y es la montaña más alta que está muy cerca de las costas marinas, o sea, es dijéramos de 5.000 a 0 grados en la distancia más corta. Este es el mundo donde viven hoy cogis, arhuacos, cancuamos y huihuas, tal vez abajo, exacto, y huihuas. Ellos son los descendientes de los Tairona, a pesar de que muchos colegas míos, pues, dijéramos, de hecho, uno de los directores de tesis no estaba de acuerdo en que yo utilizara mitos de los cogis para interpretar un personaje arqueológico. Tairona, la verdad es que yo sé que hay que tener cuidado. Ellos dicen que, claro, han pasado 4 o 5 siglos desde la conquista y ha habido muchos cambios y ha habido mucha culturación en los grupos indígenas y tienen toda la razón, pero también al mismo tiempo yo pienso que todos estos grupos indígenas no llegaron en helicóptero a la sierra, sino que desde el siglo XV o XVI están allí, son hablantes de lenguas chibchas, eso va a ser muy importante en el resto de la charla. Y aquí tenemos algunas de las fotos de las terrazas de la ciudad perdida. ¿Ninguno ha ido? ¿No la conocen? Vale mucho la pena ir, es una absoluta experiencia inolvidable. Lo importante de la arqueología de todas estas construcciones de piedras es que ya se conoce que no solamente existen para la etapa Tairona, que ahora vamos a ver que es la más tardía, sino que también existían en la etapa Nahuange. No tan complejas, ni tan bien hechas, ni las escaleras tan espectaculares, pero de todas maneras es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. No, pues para el libro de Santiago Giraldo no debe demorar en publicarse, El Señor de Lord of the Snows, Los Señores de la Nieve. La última vez que estuve con él estaba viendo la traducción ya y todo, porque es un libro extraordinario, pues, para los que quieran información sobre lo Tairona, ¿no? Bueno, ahora las fechas. Estas serían las fechas que existen de carbono 14 de la zona de la Sierra Nevada. Como vemos aquí, es la etapa Nahuange, que va desde el siglo 0 hasta el siglo X, y luego la etapa Tairona, que iría desde el siglo X hasta el siglo XVI. Tenemos estas fechas, de hecho, este cuadro lo copio y lo aumento con algunos datos de una tesis de Juanita Sáenz, que está ya sentada. Me ayudó mucho para el trabajo. Lo importante aquí que vean ustedes es que cuando vean la barrita amarilla es una fecha que viene de una pieza de oro, o sea, fue sacada del núcleo interior de una pieza de oro. Gracias a que las piezas de oro fueron fundidas, el núcleo interior tiene carbón y tiene arcilla, y ese carbón deja sacar una fecha. Entonces, para nosotros los investigadores es muy importante porque es una fecha que no hay dudas, o sea, pues, ¿qué te digo? A veces hay diferencias entre los laboratorios, pero en fin, no es una fecha que uno haya sacado de un estrato, que no sepa si está asociada realmente con qué, sino es una fecha directamente sacada de las piezas. Entonces, como ven, hay muchas nahuanges, hay muchas fechas, y luego hay una etapa donde no hay en oro, pero seguramente es cuestión de encontrar la transición, y luego en la etapa Tairona. Este humano murciélago del que hablamos se va a ubicar realmente en los últimos 2 siglos de la etapa Tairona, cuando se estandarizan las formas, porque en esta etapa nahuange vemos muchas cosas incipientes del humano murciélago, pero cada pieza es distinta, no hay esa estandarización de las formas que se ven ya en la etapa Tairona, que obviamente quiere decir que hay una estratificación social, que es una sociedad más compleja, que hay más gente, mucha más gente, que se necesitaban identificar unos a otros por medio de íconos, o sea, nos está hablando de una comunidad mucho más compleja.
Bueno, los taironas, ancestros, aquí lo digo, de los grupos chibchas que hoy habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que son coguis, arhuacos, huihuas y cancuamos, lo representaron en oro, en cerámica, en piedra y en madera desde el siglo X hasta el siglo XV de nuestra era. Estos son algunos ejemplos. Estas son placas colgantes. Mi tesis tiene muchas páginas sobre este tema, ahorita no lo voy a tocar. Es un tema muy importante porque se une con las placas de jade olmecas, se une con Centroamérica y hay placas colgantes tanto en Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, como en Venezuela. Y son murciélagos estilizados. De hecho, hay un dato increíble con las placas venezolanas que son muy grandes, de piedras blancas, porque se encuentran hasta más de 100 placas de estas aladas de murciélagos estilizados en cuevas que están por encima de los 3.000 metros. O sea, donde no pueden llegar los murciélagos, yo los meto de piedra. Qué interesante, ¿no? Porque aquí no se han encontrado en cuevas ni menos en esa cantidad de número de las placas, de los colgantes alados, los llamamos nosotros. El verde es el material preferido, en Centroamérica el jade, y aquí rocas verdes metamórficas con alguno que otro jade importado también, trabajado para ellos. Y estos son algunos ejemplos de las piezas de cerámica que tienen el murciélago. Es bien interesante cómo se exagera de alguna manera esta nariz, las fauces, ¿no? Siempre un poco lo mismo que las fauces del vampiro que ya vimos antes. Ellos tienen pectorales también. Esta me encanta porque es el solo animal. Fíjese que aquí está el hombre animal, o sea, es hombre con brazos, con piernas, mientras que aquí está solo el animal, pero tiene una máscara de murciélago. Estas soportes pesados que vemos acá son las máscaras que ellos llevan, que las vamos a ver en las piezas de oro también. Entonces tiene la serpiente de cabezas opuestas, que vamos a ver que siempre lo acompaña, tiene la piel de serpiente aquí en el centro, dijéramos, esa es la manera de los tairona de representar el cuerpo de la serpiente, y la máscara del murciélago, ¿no? Aquí hay otro que tiene una barra por detrás, y esta división en el centro que vamos a ver que es muy importante también en el oro. Es una vasija grande y compleja que tiene una serpiente en el extremo, en uno de los extremos, y el murciélago en otros. Muchas de estas cosas a nivel de por qué serpiente y de un lado y murciélago, pues uno no las puede realmente identificar, aunque sí logra identificar algunos otros elementos importantes. Bueno, él es el humano murciélago, él es Nurlita. Después de trabajar en el personaje, el último capítulo que hice fue mirar todas las piezas tairona de oro, que son 9.720, o sea, casi 10.000 piezas tairona. La colección del museo tiene 34, 36 tal vez, ¿cuántas? 34.000 de oro, de las cuales casi 10.000 son tairona. Entonces es el grupo más grande de piezas que tiene la colección, y mirando llegué a 550 que me interesaban, y de esas hay 165 que tienen una representación del murciélago. Sigamos y tal vez poco a poco vamos a entenderlo, pero miremoslo con calma ya que lo tenemos enfrente. Es un personaje que, miren, él no es es un humano, tiene brazos, piernas, tiene las rodillas un poco flexadas, pero tiene máscara. Aquí vemos estas 4 líneas serían el borde de la máscara. Tiene 2 pájaros grandes a los lados y tiene 2 pájaros acurrucados sobre la cabeza. Y aquí tiene este tocado vegetal que se abre en 2, del cual sale un brote vegetal que lo hace. Bueno, hay cosas muy particulares de estas piezas, y es su forma triangular, por ejemplo. Es un triángulo. Obviamente la cabeza a veces mide más que el cuerpo, o sea, el énfasis está dado a la cabeza. ¿Ves? Las paticas y las manos pues se ven chiquitas frente a la cabeza. Por detrás son piezas planas que fueron fundidas a la cera perdida con núcleo parcial, y luego generalmente tienen bastante cobre, pero luego se les dio un baño, dijéramos un tratamiento de dorado por oxidación
se oxida el cobre superficial por medio de calentamiento y se retira ese óxido y a medida de que eso se haga varias veces va quedando una capa de oro superficial. Entonces con el tiempo se le empieza a salir, dijéramos, el cobre, ahí sí como dice el dicho, se le salió el cobre a estas piezas porque se desgasta la superficie de arriba. Bueno, esto es interesante, este fue el resultado del trabajo con toda la colección. Como les decía, de las 958 piezas de Tayrona que se estudiaron, me di cuenta de que el humano murciélago era el único humano animal representado en oro en la colección del museo. O sea, aquí vemos, tenemos humanos, tenemos 3, un humano ave, 2 humanos aves, tenemos un humano mono serpiente, que es un remate de bastón, y otros indeterminados, pero realmente 151 piezas muestran al humano murciélago. Estas piezas en el libro también están dibujadas, son bastante raras, anómalas, como el hecho de ser remates de bastón, que no es una forma común en Tayrona, o sea, son piezas un poco extrañas. Entonces, por allí puedo asegurar que el único personaje animal que hay en oro, y digo en oro porque en cerámica sí hay otros, en cerámica hay hombres jaguares, en cerámica hay hombres aves, en cerámica sí hay otros, pero en oro no. Bueno, aquí, por ejemplo, mirando los animales y pensando en cuáles son los animales representados en la orfebrería Tayrona, también vemos que las aves se llevan el primer lugar con 338, jaguares tenemos relativamente pocos, 42, serpientes muchísimas, 226, ranas 157 y muy pocos entre moluscos, animales indeterminados y jaguares mezclados. O sea que también, como ven, no son todos los animales, y allí uno empieza a tratar de acercarse, dijéramos, a la simbología y a la cosmovisión de los Tayrona. Es así, a veces por existencia y a veces por ausencias, ¿no? Lo que hace uno con el material. Bueno, aquí llegamos al grupo 1. Bueno, lo interesante de mi pesquisa con este personaje, bueno, no solamente estudio las piezas del Museo del Oro, sino que yo había estado en Europa trabajando en colecciones de 33 museos y algunos norteamericanos, haciendo fichas y fotografías de todas las piezas colombianas que había allá. Entonces ese catálogo ayudó mucho y hay piezas de 20 museos que tienen el humano murciélago. Lo interesante para mí de la pesquisa fue que poco a poco se fueron evidenciando distintos grupos de piezas que yo llamé advocaciones. Un colega, Elías Sevilla, me dijo que ese término tan religioso, que yo para qué usaba ese término, y la verdad es que no es religioso, pero es útil. Y que para ustedes, bueno, yo quisiera preguntarle, pero me regañan porque no graba, pero una advocación es, en el caso de la Virgen María, por ejemplo, es la guadalupana, siempre tiene rayos alrededor de toda ella. La Virgen del Pilar creo que tiene una camándula, no me acuerdo porque no soy buena para eso, pero de todas maneras cada una de las vírgenes tiene ciertos rasgos, cierto color, cierto tamaño, tiene el manto de un color específico. O sea, cada virgen de las que reconocen la religión católica tiene vestidos y elementos que la acompañan particulares. O sea, no puede haber una Virgen guadalupana con el material de la Virgen del Pilar y viceversa, o sea, eso no se da. Entonces empecé a encontrar aquí en este personaje también advocaciones, que me parece muy interesante porque para mí eso habla de que el ícono está tan afianzado que ya puedo ponerlo en distintas posiciones y a lo mejor tener nombres distintos en el sentido y significados a lo mejor distintos, pero ya dijéramos está muy afianzado dentro, no es un objeto que significa para unos y para otros no, sino que ya es un objeto, dijéramos, con alguna profundidad simbólica, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Entonces, este sería el primer grupo, que forman parte de estos 3 del primer grupo. Tenemos que entre el primer grupo, este sería el más numeroso y el más característico. Aquí tenemos que es 66.6% de este grupo, mientras que los enmascarados son el 33.3%. Este personaje, ustedes ven un señor mal geniado,
que además está parado como jefe, ¿no? Y que aquí tiene en las manos una trenza aquí en el estómago y luego se vuelven unas espirales y está con las rodillas flexadas, pero es una figura agresiva que tiene en la cara cosas particulares como orejeras de tubo, una tembeta en forma de lengua de serpiente, orejeras, tiene un gorro parecido a los gorros de los cogis, luego se desarrolla lo mismo que vimos en este otro personaje, un atuendo vegetal con brotes vegetales. En este, que es de mucho menor tamaño, vemos más claramente la cabeza de las serpientes, ya la serpiente está con la lengua bífida y la lengua bífida es lo único que queda en esta pieza ya dijéramos abstracta, ¿no? Lo único que permanece es la lengua bífida, lo mismo que en este, pero sabemos que esa lengua bífida viene de una cabeza de serpiente que aquí sí se ve claramente. Bueno, este es, como decíamos, son 85 piezas en total, 11 de este tamaño que más o menos tienen 10 a 12 centímetros de alto y 74 más pequeñas de este grupo. Bueno, aquí vemos un dibujo de un tairona que tiene puesto una cabeza de tembeta, una orejera de serpiente, una orejera con ochos y una visera con sus adornos que parecen hongos. Y aquí tenemos una pieza que es extraordinaria porque es una pieza que yo creo que es temprana del periodo de Nahuange, donde tenemos a un personaje de la comunidad que tiene la doble nariguera puesta, que tiene, esto no es una tembeta, este es un embudo de entrada del metal, sí, pero él va caminando con una canasta que tiene una ave de forma muy temprana, de forma nahuange, y es un remate de bastón, como les contaba, pero es una pieza extraordinaria que yo le decía a alguien hace poco que tiene núcleo y que ojalá la fecháramos. Juana, ojalá se fechara esta pieza porque tiene núcleo y es una pieza pues súper importante para tenerle la fecha. Bueno, ahora, aquí vemos un poco esos rasgos que vimos en ese humano disfrazado, de dónde vienen en el caso de los murciélagos. Entonces vimos la visera, aquí tenemos una clase de murciélagos que tienen esa especie de visera que no deja de ser sino una carnosidad que se abulta, dijéramos, encima de los ojos. Esto se llama el tragus y es algo que creo que tiene que ver con la ecolocación. Tiene que ver con el oído y con su ecolocación. Sí, exacto, y la hoja nasal también, exacto. Entonces, esto se vuelve de manera abstracta el adorno de las viseras de este personaje. Las rayas de esta otra, que creo que es de la familia de los Philostemidae, las vemos aquí en la cara del murciélago, las rayas de la cara. Aquí tenemos el labio inferior de los murciélagos, es representado en una tembeta, pero es aquí donde el vampiro y los murciélagos también sueltan este material anticoagulante que les permite a ellos chupar también la sangre, ¿no? Ellos siempre inoculan a la víctima con el líquido anticoagulante para poder chupar la sangre sin que el otro sienta dolor ni nada, ¿no? Lo anestesian. Y aquí es otra clase de murciélagos que tienen esta nariz tubular. Entonces lo que estoy mostrando aquí como el humano murciélago tairona no está copiando un solo género, una sola familia de murciélagos, sino que toma los rasgos que le llaman la atención de varias especies. Llegamos a otra advocación, a la segunda advocación, que es este personaje, que es, dijéramos, el mismo hombre murciélago enmascarado, pero está sentado sobre una banca. ¿Ustedes ven que está sentado? Y esa banca termina en cabezas de serpiente, lo mismo que sus brazos. Aquí lo vemos con murciélagos colgando, y lo mismo, abierta el clef, que se llama, los gringos que estudian esto lo llaman el clef, y el brote vegetal. La diferencia de este murciélago con el anterior
es que él está sentado, no está de pie, pero está sentado sobre un ave. O sea, esta cola es una cola de ave. Los murciélagos no tienen esas colas. Los murciélagos tienen una colita de ratón así pequeña, pero aquí es un murciélago que puede ir al supramundo también por medio de su cola de ave. ¿Ven? Entonces, él, que es un ser de las cuevas y del inframundo, puede cambiar de ámbito por medio de la cola de ave. En esa misma advocación tenemos estas otras, son 8 piezas. Aquí no hay sino, creo que 2 piezas de estas, y el resto están por fuera, en museos de afuera. Aquí está la silla, igual, terminado en serpientes, y luego los murciélagos colgando para… Se parecen mucho estas 2 piezas, ¿las ven? Esta está un poquito atrofiada, choneta, un barretón le pusieron encima. Y este es muy interesante, perdóneme que está fuera de foco, pero no encontré ninguna mejor. En algunas de estas piezas encontramos una estilización de la serpiente emplumada. Por ejemplo, aquí vemos una barra que es una serpiente, pero termina en cabezas de ave. Eso lo vamos a ver varias veces. Aquí está más el humano, no tan enmascarado, pero de todas maneras tiene la nariz y el desarrollo vegetal y la… ¿Qué más? Y lo mismo, la cola de ave. Parece ser más temprano esta forma que estas por la forma de la cola. A ver, Juanita, ¿tú qué dices? Ni idea. Bueno, a ver. Y luego nos vamos a la tercera advocación. Aquí pasan cosas interesantes. Primero, que aparecen mujeres. O sea, es la mujer que puede también ser eventualmente humano murciélago. Esta pieza es bien compleja, esta está en Berlín, porque esto que vemos aquí es una fauce de serpiente que deviene en pico de ave. O sea que de nuevo, de alguna manera, aquí volvemos a tener a la serpiente emplumada. Pero todo esto se desarrolla debajo de la boca del personaje que está aquí detrás. O sea que desde la tembeta, que es en forma de falo la mayoría de las veces, la tembeta se transforma en fauces de serpiente y luego en pico de ave. De hecho, Alfredo López Austin, que era mi maestro, estuvo trabajando con Huitotus alguna vez y le dijo, preguntó por la tembeta de Huitotus y la mujer le contestó, es mi falo, este es mi falo, yo no tengo falo, pero aquí sí lo tengo. Y es el elemento transformador, ¿no? Aquí, a diferencia del grupo anterior, vemos que los brazos se vuelven aves y no murciélagos, y no serpientes. Y yo no sé si están de acuerdo, pero la postura del personaje es más alado, o sea, es como sube más, por decir algo, no está tan flexado el personaje como estos. Bueno, son 5 piezas nada más de este grupo y ahí está como el análisis de las pectorales grandes. Bueno, ahora quería contarles 2 mitos porque yo me meto a trabajar con mitos, Tayrona, lo que les decía que algunos colegas no aprobaron, pero si quieres se los cuento para los que les da pereza leerlo. Bueno, hay 2 mitos de 82 que trabajé, de los mitos Tayrona, Kogis, son todos estos mitos, son Kogis. Y están estos 2. Este es el nacimiento del murciélago, el origen del murciélago, que él nace de una relación incestuosa entre Mulquexe, que es el sol, y su hijo Induxama. Miren, el sol era muy travieso, era joven y quemaba todo. O sea, así como Bogotá estos días, así estaba. O sea, de noche y de día quemaba la agricultura, quemaba todo. O sea, era realmente insoportable. Entonces, por eso el mito empieza diciendo, esto es muy malo, o sea, no podemos seguir sufriendo estas necedades del sol. Entonces, Sintana, que es un héroe cultural, coge a Induxama, que es el hijo del sol, y lo viste de mujer, y le pone pelo bonito y todo. Y el papá, Muxuelce, no lo reconoce como su hijo y se enamora de ella, pero era su hijo vestido de mujer.
Entonces se enamora y claro, tienen relaciones y ella empieza a engordar y finalmente tiene una criatura que es muy chiquita y muy feíta. La madre, de hecho, la bota al monte, pero la abuela recoge la criatura y la cría. Entonces, después de unas semanas o meses, la criatura ya está grande y de golpe ve al sol y le dice, ¡ah, padre, abuelo! Entonces todo se sabe, ¿no? Y el sol arrepentido se castiga a sí mismo y se va al firmamento y se pone juicioso, ya no trabaja sino de día y ya no quema y se va de noche y manda a su hijo, también castigado, lo manda como luna en este caso, en otros mitos lo manda como Venus al firmamento, pero de alguna manera después de ese pecado de incesto empieza el orden en el firmamento, eso dice el mito. Está tomado de estas fuentes de Rachel Dolmatov. Ese es un mito sobre el nacimiento del murciélago y aquí vemos en este pectoral que es de la etapa Nahuangen Tairona cómo está Serancua, se llama para los arhuacos y cogis hoy en día este personaje, es el sol. Él está llevado en andas por dos hombres reptiles con máscaras de serpiente y aquí está el murciélago en una posición que pareciera, pues obviamente el sol no es la mujer del sol ni lo está pariendo, pero de alguna manera nos hace pensar en esa posibilidad. Es un pectoral nahuange del 0 al 1000 y el otro mito que también me encanta es un mito sobre Nuuna. Nuuna es un indígena que se va a una cueva y se enamora de una momia. Y entonces la momia, imagínate, entonces le dice a la momia que si quiere espantar murciélagos. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis porque la verdad es que todo este trabajo mío empieza cuando nos vamos con Ana María, estábamos excavando en el San Jorge y había una feria indígena, una fiesta indígena en Montería. Y nos vamos, impresionante, magnífica, bailes y muy interesante la fiesta. Y estaba un amigo mío, antropólogo, que se llama Yesid Campos, como con 8 arhuacos. Y entonces pasamos, y yo paso por enfrente de ellos y uno de los indígenas dice algo en lengua y sueltan todos la carcajada. Y yo, ¿qué dijo Yesid? Y entonces me dice en español que si quieres espantar murciélagos. Entonces yo, ¿cómo así? Más risa de los indígenas, pues. Y entonces me dice que si te quieres acostar con él. Entonces yo digo que hubiera sido más fácil dárselo al indígena ese día que no tirarme 50 años de mi vida tratando de entender qué fue lo que me dijo. Pues más rápido por lo menos, ¿no? Bueno, el hecho es que espantar murciélagos quiere decir acostarse con él. Entonces en esta cueva la momia no sabía qué era eso, ni tampoco los humanos indígenas sabían qué era eso de espantar, o sea, no sabían cómo hacer el amor, el hombre tampoco, ni ella menos. Entonces él la seduce, miren, ambos salen afuera y no sienten frío, Nuuna hace 4 viajes a la cueva para espantar, siguen tirando, pues la mujer momia se empieza a engordar, Nuuna ya ha hecho semilla, alquila una casa, después la saca a la casa alquilada. Luego el problema es que, mire, la saca de la cueva, pero dice un mito, hizo un trabajo bien hecho porque consiguió otra momia y la metió adentro y la reemplazó, para que no se dieran cuenta, o sea, ¿no? Entonces yo me quedo con la momia, la saca. Lo interesante es que, mira, aquí dice, antes que Nuuna robara la momia, la gente no espantaba, o sea, la gente no hacía el amor. La madre de Nuuna no lo había cargado nunca en la barriga. En ese tiempo se rezaba un pedazo de palo y se volvía gente. Nuuna es el primero que espanta, después también aprende, me imagino que es otro personaje. Miren esto, tampoco había menstruación, nuitzi, ni matriz, busa, ni ombligo, madra. Esto es muy interesante porque las mujeres se morían cuando menstruaban, empezaban a menstruar y no podía parar la menstruación hasta que las mujeres morían. Entonces, ustedes saben que los mitos no son, dijéramos, historias mentirosas, sino que son códigos éticos, ¿no? También, donde se cuenta cómo en un mundo primigenio las cosas pasaron así.
Entonces es muy interesante cómo este mito va contando cómo las mujeres allí aprendieron a tener a los bebés en la barriga, el tipo le dice que si come mucho, que porque está tan gorda, o sea, y cuando nace el bebé ella se come la matriz y después el chino grita y grita y él dice debe tener hambre, entonces le buscan la teta y la encuentran, pero es la primera vez que ocurren estas cosas, en los mitos siempre hay la primera vez que ocurren las cosas y generalmente el ritual lo que hace es tratar de llegar a esa primera vez para que los actos de la vida diaria tengan sentido hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que tiene el mito. Este mito continúa un poquito aquí. Después de 5 días baja con su mujer al pueblo, los hombres la tienen envidia por esa mujer. Oiga, los hombres le tienen envidia. Después de haber parido hijos, ella ya le sanan las heridas, ya no tiene que morir. Los demás todavía están muertos, no tienen la posibilidad de curar. La gente del pueblo se da cuenta de que la mujer de Nuuna ensucia su manta porque está menstruando. El mama también se da cuenta, llama a las mujeres y les dice que vio enfermedad. Pero entonces las mujeres se ponen en contra de esta mujer, dicen que es rara y dicen que Nuuna necesita una mujer normal, común y corriente. Pero entonces la madre de Nuuna le gusta a la mujer y la recibe, la guarda en otro sitio, en una casa, y solo la saca de noche, o sea, la salva a esta mujer, que es rara. Y miren cómo termina el mito. Nuuna se fue a la cueva a robar otra momia, o sea que le quedó gustando de alguna manera. Y bueno, estos son los 2 mitos que quería contarles, donde se ve la importancia del murciélago con la fertilidad y la fecundidad. A ver, el humano murciélago es el dueño de la menstruación de la mujer, o sea, él la pica y le da la menstruación, le da la sangre que eventualmente se va a volver el feto. Para los cogis hoy en día, el feto está hecho del semen del hombre y de la sangre de la mujer, que deja de menstruar. O sea, la mujer deja de menstruar y esa sangre es la que se convierte en feto. Y de hecho nosotros, por ejemplo, en nuestro mundo diario, vida coloquial, dicen, no, claro, él es primo hermano, es de mi misma sangre. Uno dice eso, porque de alguna manera está implicando que es la sangre de mi madre que se relaciona con la sangre de la madre de él. Entonces, ahí está la importancia del ícono con la idea, él acompaña a la mujer y administra su fertilidad y su fecundidad, mientras que ella está arreglando. Cuando ella está con hombre, se le va la regla porque queda embarazada y entonces espanta murciélagos o espanta vampiros. Él ya no está con ella. Y claro, cuando en la vida normal de los campesinos que pueden tener un hijo este año y otro mañana y el otro el año entrante y el otro pues obviamente pasarán años sin que el vampiro vuelva a estar cerca de la mujer. Pero cuando por alguna razón enviuda o algo así, él vuelve a estar con la mujer. O sea, mi interpretación es como si fuera un cómplice de la mujer en lo que tiene que ver con la fertilidad y la fecundidad. Claro que un colega mío, Caradimas, le mandé a leer este trabajo cuando él estaba trabajando en la Amazonas. Su capítulo 3 era sobre el murciélago. Y me contestó diciéndome, esto solo lo podría haber escrito una mujer. Y seguro, o sea, la mayor parte de la etnografía y de la interpretación arqueológica está hecha por hombres y entonces hay una postura, dijéramos, seguramente distinta cuando uno es mujer frente a estos elementos. De hecho, este murciélago en México, los sinacantecos, Sinacantán es el murciélago, ellos son los hombres murciélagos mexicanos y en los mitos de ellos sobrepreñan a las mujeres y las mujeres mueren porque empiezan a parir 1, 2, 50, 60, 100 hijos hasta que mueren. O sea que hay una idea del sexo, pero es un sexo demasiado, o sea, es exceso de masculinidad, por decirlo así, frente a mi interpretación de que es un cómplice de la mujer. Pero esa es, dijéramos, para mí la explicación del personaje, ¿no? De este personaje. Ahora, también ha habido antropólogos, arqueólogos que han interpretado este personaje a propósito.
la relación entre el murciélago que vimos y el humano vestido de murciélago es de Ana Legaz, que está allí sentada. Ella, como bióloga, trabajó con el material y ella fue la primera que se dio cuenta que era el personaje, era un hombre con elementos que lo hacían parecer un murciélago, ¿no? Pero Rachel Dolmatov, por ejemplo, piensa que estos objetos eran solo para usos de chamanes. Yo no creo porque hay de esas 9.700 piezas Tairona, todas, si no muchísimas, tienen muchísimas huellas de uso. Todas estas piezas que vimos que los hombres se ponían para parecer murciélago tienen huellas de uso y no creo que hubieran sido solo de chamanes. Seguramente para mí la pieza representa un chamán murciélago, pero no era usada solamente por chamanes, sino a lo mejor por un grupo que se identificaba con el vampiro. Así como encontramos otro grupo de piezas que tienen esa nariguera de mariposa, que serían para mí serían como los que representan el hombre felino, que tiene esta parte de la jeta del felino es muy brillante. Sería posible que fueran parte de otro clan, pero no creo que sean solamente usadas por los chamanes. Bueno, obviamente en mi trabajo, que es mucho más largo y extenso, hay muchos detalles. Voy a mostrar ahora, porque en este trabajo hubo cosas muy interesantes. Una de ellas fue encontrar estos personajes. Bueno, sigamos a ver. Mire, yo echando toda la carreta y aquí estaba. Una vez aceptado el acto de espantar murciélagos que la rodean, la mujer queda embarazada. Exacto, aquí está todo lo que habíamos dicho. Bueno, el humano murciélago y la serpiente, ustedes han visto que siempre está la serpiente. Me puse a perseguir a la serpiente de dos cabezas. Es un símbolo muy americano, en Mesoamérica existe muy a menudo y también tiene que ver con la fertilidad. O sea, la serpiente que viene y va, aquí vamos a ver piezas que tienen esa serpiente, por ejemplo esta, el cuerpo de miren, una de estas es el cuerpo de la que va para allá y el cuerpo de la otra está formada por este zigzag que va para allá. Entonces ellas están mostrando también a los opuestos complementarios, o sea, de alguna manera son complementarias una de ellas con otro. Como veíamos, ellas a veces se representan como casi un malinali, como un ADN que sube por un árbol y va al supramundo y el inframundo, porque para el mundo amerindio la conexión entre el inframundo y el supramundo debe estar permanentemente. Cuando se rompe esa conexión hay que rehacerla como de lugar, ¿no? Entonces esta serpiente muchas veces es como el ADN que va de un lado a otro. Esta es otra de las piezas que tiene el mismo personaje y aquí tenemos una nariguera. En este caso solamente la tenemos unidireccional, pero aquí tenemos que se relaciona con las aguas primordiales, con el inframundo también y con el poder fecundante, ¿no? Ella también es falofecundante. Curiosamente, ustedes saben que los símbolos no son unívocos, sino pueden ser una cosa y lo contrario. O sea, eso es la belleza de los símbolos que son tan multivocales, ¿no? Entonces la serpiente de cabezas opuestas vendría a ser la anulación y la complementariedad de los contrarios, porque se anulan pero se complementan al mismo tiempo. Otras representaciones del humano murciélago en Tairona lo encontramos en instrumentos musicales como este cascabel y luego esta campana. Aquí lo interesante es ver los brazos y lo mismo que en estas piezas que son otros murciélagos que están encima de aves, en este pectoral grande que tiene varios murciélagos arriba, porque están descarnados, o sea, ellos están muertos, no tienen brazos humanos. Vieron que el humano murciélago sí tiene sus brazos gruesos. Aquí ellos están, en Mesoamérica hay muchas representaciones de hombres descarnados. Aquí no, es la única que yo conozco, estas y la de... Pero la relación con el humano y la muerte, con el humano murciélago y la muerte no es extraña porque
porque son inframundanas, es donde los muertos se entierran, es donde el sol muere, etc. ¿Qué más? Bueno, otra cosa importante es la relación con el sonido. O sea, el sonido también está ligado en la maraca del chamán, en eso. Es el movimiento de la semilla que está también, es el ruido de los huesos en el mundo del inframundo. O sea, muchas veces se asocia el sonido con el mundo de los muertos. Entonces aquí tendríamos muchas representaciones de los murciélagos con sonido. Aquí tendríamos lo mismo que vimos en la última advocación, donde estarían unos murciélagos sentados sobre aves, elevándose, dijéramos, en el vuelo, y aquí volvemos a tener la serpiente emplumada aquí en el centro, miren, cuerpo de serpiente y cabeza de ave. Bueno, esto es bien interesante porque son piezas que son del periodo Nahuange, son piezas fundidas, a diferencia de los que ya vimos. Estas piezas tienen espalda, o sea, tienen un núcleo interior, pero no son planas como los que vimos taironas. Pero si ustedes ven en cada una de estas figuras, cada una es distinta a la otra. No hay estereotipo, no hay la misma forma repetida una y muchas veces. Pero vemos muchas cosas que nos anticipan lo que vamos a ver en la etapa posterior, en la etapa tairona. Vemos el ave encima, en este caso es una sola ave, miren, aquí creo que hay dos, o no sé, no veo bien, pero esta no tiene sino una. Vemos este tocado vegetal que se separa, pero está muy incipiente, las aves laterales, pero claro, la diferencia es que todas son mujeres, siempre está muy, muy exagerado y notoria la vulva, la fertilidad femenina, y estas piezas que van del año 0 al año 1000 en la sierra, dijéramos, se podrían acercar a nivel simbólico con los poporos quimbaya o las piezas de cerámica quimbaya que también están representando mujeres y siempre vulvas exageradas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para que un ícono que se manejaba con la fertilidad en época temprana y que siempre hacía alusión a la mujer o a las calabazas, en el caso quimbaya, por qué cambia después del siglo X y se vuelve el hombre el poseedor de la fertilidad? La verdad es que es un tema complejo que yo no fui hasta el fondo, pero esto no solamente ocurre en Colombia, también ocurre en Centroamérica. Por ejemplo, el mundo maya, los mayas, los dirigentes mayas siempre tienen los brazos doblados sosteniendo una serpiente de cabezas opuestas, o sea, es el hombre, el jefe, dijéramos, el líder, el que es dueño de la fertilidad y que como dueño de la fertilidad, pues dijéramos, fertiliza el campo, las mujeres, el agua, o sea, en un pueblo agrícola, ¿qué podría importar más que ser el controlador de la fertilidad? Entonces tal vez eso es lo que ocurre en la etapa tairona, donde hay un desarrollo social más complejo, donde hay dirigentes religiosos y dirigentes políticos, y tal vez es eso lo que ocurre, pero pues hay un tema para trabajar más tiempo, ¿no? En el fondo, ¿qué les digo? Yo siempre pienso que uno trabaja muy juicioso, tiene muy buena metodología y demás, pero esto no deja de ser un acercamiento y un acercamiento personal a un tema que otro puede contradecir perfectamente, ¿no? Esta la puse porque me parece muy importante, es una pieza que es un humano murciélago, tiene las dos tubos en la nariz, tiene otros elementos que nos lo hacen acordar del humano murciélago, pero es de la etapa Nahuange. Entonces, como vemos, el humano murciélago tairona estaba dijéramos, antecedido, ¿qué? Por figuras en la etapa anterior Nahuange, que son distintas unas de otras, pero que ya… Y lo más interesante es que encontré de las 3 advocaciones en la etapa temprana. O sea, no solamente se dividen en advocaciones desde la etapa tairona, sino que ya
los encuentro con rasgos tempranos. Bueno, este sería la síntesis del Batman, el Batman Tayrona. El chamán murciélago ejerció las funciones relacionadas con la fertilidad humana en particular y cósmica en general. Entre las funciones del Mama Kogi está la desfloración de la niña puber durante su primera menstruación en una pequeña casa construida para el efecto que se llama Nyuhi, casa del murciélago, con el fin de garantizar la fertilidad futura de la mujer. Ritualmente se demuestra que el sacerdote murciélago es como vampiro el dueño y dador de la menstruación y de la fecundidad. Esto ocurría en el año 50, en 1950, cuando Reichel trabajó con los Kogi. Todavía, y entre los arhuacos también, todavía el mama o inclusive el padre desfloraba a la niña puber en esta casita, como les contaba antes, para que el acto de desfloración se uniera con el acto primordial que vimos, dijéramos, en el mito de Nuna, ¿no? O sea, mientras no se unan mediante el rito los actos de la vida cotidiana con ese mundo primordial, la fecundidad puede estar en riesgo. O sea, la única manera de garantizar esa fertilidad y esa fecundidad de esa niña es por medio del rito acercarla al mundo primigenio. Quiero contarles que este mismo personaje lo encontré en Centroamérica. Es distinto, tiene muchas cosas distintas, pero muchas cosas semejantes. En este, por ejemplo, vemos estas dos barras que están hablando del supramundo y el inframundo, pero tenemos un humano murciélago en el centro que tiene la serpiente de dos cabezas agarrada por las manos y que tiene cabezas de serpiente arriba y abajo, ¿no? Aquí tenemos, esta pieza es muy buena porque es muy grande, es como de 10 centímetros, es un cascabel, o sea, de nuevo el murciélago asociado al sonido en Centroamérica. Y esta pieza, que también es una maravilla, que está en un museo norteamericano, que es un colmillo de ballena, pero en la parte de arriba está el murciélago. No le veo la serpiente, pero creo que debe estar por ahí. Entonces, en el Istmo lo que ocurre es que hay un declive de la industria del jade entre el 500 y el 800, Copán colapsa, más o menos en esa época, y entonces hay unos siglos, como esos 3 siglos donde no se sabe muy bien qué pasa hasta que la metalurgia toma el lugar del jade para los objetos rituales. Y la metalurgia suramericana entra a Centroamérica más tarde y no entra sola, sino que entra acompañada de las casas circulares, de una cantidad de otros elementos arquitectónicos que se pueden ver, ¿no? Que se pueden perseguir. Estas todas son costarricenses. Aquí seguiríamos con Costa Rica, como vemos el murciélago siempre con la serpiente de 2 cabezas. Aquí también tiene la serpiente, pero la agarra con la boca. Aquí tiene la serpiente al final de sus alas. En cerámica, en piedra, este es el murciélago, pero en vez de ser plano como nuestras placas aladas, es un hacha. El hacha y la placa alada se relacionan porque tienen que ver con la fertilidad. El hacha es el instrumento por excelencia para utilizar en la agricultura, y este murciélago tiene las fauces de la serpiente a los 2 lados, o sea que vemos que inclusive en piedra y en Costa Rica la asociación del murciélago con la serpiente es una continuidad. Panamá, hay placas aladas, muchas placas aladas de esta forma, las panameñas, y curiosamente son rojas, son de ágata, lo que nosotros llamamos aquí cornalina, y lo vemos en cantidades de elementos, tanto de cerámica temprana como esta, que es de la tapa de la mula, hasta las más tardías. Aquí vemos a este murciélago también con los brazos de serpiente, el estilo es distinto. Fíjense que eso es muy importante de tener en cuenta. Yo no estoy pensando en un comercio de piezas donde se copiaron, sino seguramente son íconos muy antiguos que se representan según la tecnología local y la iconografía local. Y lo interesante del asunto es que
los sitios de donde vienen las piezas centroamericanas, tanto de Costa Rica como de Panamá como Colombia, son los sitios donde todavía hoy subsisten grupos de habla chibcha. O sea que podemos llegar a la conclusión de que son íconos chibchas, que fueron, miren, todos estos son grupos chibchas de Costa Rica y de Panamá, y en Colombia tendríamos a los cunas, a los cogis, icas y demás, y a los barí, y luego los que existían aquí, y el cativo antiguo en Antioquia. Creo que gracias. Ahora sí preguntas, ojalá que haya hartas, porque hay muchas, pasa uno por encima de cosas como importantes. Gracias. Cuéntame. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, quería darle las gracias porque describió todas las imágenes y cuando uno no las ve, pues es una maravilla. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, pues bueno. eso ha sido de mucha utilidad para mí. Bueno, gracias. Y segundo, pues me llamó mucho la atención cuando comenzó mencionando las críticas que le hacían por referenciar los mitos cogis actuales. Sí. Y me preguntaba qué otros elementos de etnoarqueología había incluido, pues digamos, teniendo en cuenta como las condiciones recientes de los pueblos que viven en la sierra. Sí. Sobre todo pensando en esa práctica donde en la formación de los futuros chamanes al niño se le aísla en una cueva a oscuras. Y permanece allí durante un tiempo. ¿Tiene algo que ver, o bueno, usted piensa que tiene algo que ver con el hombre murciélago esta práctica? Pues, tú, de todas maneras, para los, no sé si todos, pero en el inframundo está el conocimiento, de alguna manera, la masticación de la coca, que es la planta del conocimiento, tiene que ver también con eso, ¿no? Pero te quería contar unos datos interesantes. Oyuela, ¿cómo se llama? Augusto Oyuela, el arqueólogo colombiano, y su compañera, Manuela Fischer, hicieron sacaron unas muestras de unas máscaras que Preuss recogió en 1914 en la sierra, entre los cogis, unas máscaras de madera. Una de ellas es de Gesey, que sería el humano murciélago, y las fechas que dieron fue 450, 475 después de Cristo. O sea que estamos hablando de 500 años, perdón, 1000 años, ¿de qué? ¿Cuánto? Perdóneme. Sí, como 1000 años. 1000 años de conservación de las máscaras, y estamos hablando, a mí no, Miritu, me da menos miedo que el usar la etnología para trabajar con estos, porque estoy trabajando en los 2 siglos, en los 2 últimos siglos. No estoy trabajando, pues la verdad es que creo que lo haría de todas maneras, perdóneme, pero pues, ¿qué te digo? Teniendo un sitio como la sierra, que es un sitio aislado en sí mismo, con grupos tan sabios y que están tratando de mantener sus mitos. Hay un colega nuestro, arqueólogo, que se llama Warwick Bray, que él dice que está perfectamente aceptado hablar de cogis y de taironas, porque dice que eso no es que es una analogía etnológica, o sea que ellos, de hecho, para los cogis y arhuacos, lo tairona está totalmente vivo, o sea, la importancia que tienen para ellos las ruinas de la ciudad perdida y todo es impresionante. O sea, no es como en el caso, por ejemplo, de Tierra Adentro, donde los indígenas actuales no se sienten identificados con las ruinas de la zona. Ese es un dato que, tú, me ayuda a mí a usar etnoarqueología. Yo estuve entre los arhuacos como un mes y medio hablando del murciélago, y claro, es interesante porque a las mujeres no les gusta que uno les diga que cuando la picó el murciélago. O sea, son conversaciones bastante íntimas, pero de alguna manera con la familia que yo estaba, que era como familia muy cercana a mí, pudimos tener varias entrevistas muy interesantes, ¿no?, frente al tema. De hecho, Trillos, que ella, tampoco olvido los nombres, qué horror, parece un cadete, ¿no? María Trillos, gracias. Ella habla de que entre los huivas
es también el murciélago el que pica a la mujer para traerle la menstruación, ¿no? Y en los mitos mexicanos, por ejemplo, es Quetzalcóatl, también, ¿cómo es el mito de él? Manda al vampiro a que le muerda la vulva a una doncella que eventualmente se vuelve una flor de mal olor. Y lo mismo para los costarricenses. O sea, la importancia, el origen de la vida está en cuando el murciélago pica a una doncella, ¿no? Entonces, no es un mito solamente Kogi, sino que lo puedes rastrear por... No estoy tratando de unir a los mesoamericanos con los chipchas, pero esas cosas se vuelven muy amerindias en general, ¿no? Las cosas se parecen mucho en todo el mundo amerindio. Sí, sigue. Muy bien, muchas gracias. A ti. Son dos preguntas muy puntuales y una es que en la tabla como de similitudes de femenino, noche, masculino, había uno que decía conocimiento, dolor. Entonces es como esa duda, como está relacionado. Muy interesante. Sí, eso. Y la otra que es... Muy bueno, no me di cuenta. Y sí, nosotros no estamos aquí solo para el dolor y ¿eso fue lo que te resonó? No, sino que me interesó como que estuvieran la misma columna, ¿no? Ya. La misma categoría. ¿En el conocimiento y el dolor? Sí. Como Mira, dice, es interesante, la vida mía es larga y me acuerdo de tantas anécdotas, pero una prima mía, Claudia Cano, estaba trabajando en el Amazonas, en la Chorrera, en la Pedrera, no me acuerdo en cuál sitio, y llevaba un año trabajando con ellos y era muy cercana al Mamo. Y entonces dijo que iban a tener una reunión importante los hombres. Entonces ella le dijo, hombre, llevo un año aquí, yo creo que estoy preparada para asistir. Entonces el Mamo le dijo, no, es que el problema no es que no queramos que las mujeres entren o que las creamos a ustedes inferiores, por el contrario. O sea, la mujer a través de la menstruación y del parto, la mujer siempre está abierta al inframundo, por eso en las tomas de Yagé separan a las mujeres, por ejemplo, y no pueden tener una mujer menstruando, porque la mujer menstruando está directamente conectada con el inframundo y de ahí viene el conocimiento, asociado con el dolor del parto y de la menstruación. ¿Contesta algo? Sí, claro. Bueno, gracias. Es que yo me voy por las ramas, entonces, ¿no? No, sino que me quedé pensando. Bueno. Y otra pequeña sí, tú, ahí había unas figuras que tú decías que como que son de los muertos. Entonces yo quería preguntar si se sabe si son de los muertos porque los bracitos son descarnados, sí, son los o sea, siempre que uno vea una figurita con los brazos muy chiquitos, ¿es porque son muertos? No, te toca, cuenta. ¿Sí? ¿También? Sí, ahí pone lo del descarnado. ¿Viste? ¿No sientes que es peligroso? No, sí, no siempre. O sea, uno tiene que ser muy cuidadoso porque cuando te metes en simbología, de hecho, fíjate, esperé toda la vida pues, de trabajo para meterme en el campo de la simbología porque es muy fácil irse a especulaciones. Y entonces tienes que tener un contexto que te justifique que si son descarnados o no. En el caso mío, yo venía de ver el material mesoamericano que la mayoría de los murciélagos están descarnados, entonces fue muy interesante encontrarlo acá, pero no es así que cada personaje delgadito, como los tunjos, por ejemplo, estarían todos muertos, porque todos los tunjos tienen los brazos, es un alambre nada más, no. Listo, Gracias. Gracias. Gracias, Clemencia, por todo tu trabajo y tu análisis. Yo quisiera preguntar, irme quizás un poco haciendo analogías, pensando en relaciones con el ritual de iniciación en un pueblo arawak que es los Wayuu, ¿no? Porque es la cercanía y la posibilidad de que haya esa movilización de
de simbologías, ¿no? En el ritual de la iniciación, porque entonces si la niña puber es colgada para que sangre su primera menstruación, ¿no? Y lo que se dice en etnología es que es la luna en la que se tiene que evitar que influencia a este cuerpo, a esta niña, ¿no? Pero esto del espantar al murciélago y además la oscuridad, el mantenerla encerrada, pues tendría sentido también, ¿no? Sí. Además hay que recoger esas primeras emisiones, ¿no? Y hay que guardar, y hay que ofrendar. Todo eso es muy importante para el futuro de la niña. Sí, todo ese cuidado. Y por otra parte, era ya otra, qué pena, hago un salto al otro lado, al final de tu exposición, lo que hablas de la diferencia de las figuras que mostraste del periodo Nahuange, sí, y de las Tairona. Sí. En arqueología, ¿por qué no se habla de otra? ¿No es otro ancestro lo Nahuange? ¿No es otra? No, fíjate que inicialmente cuando empezó a aparecer lo Nahuange debajo de lo se pensaba que eran dos cosas completamente distintas. Se asociaba lo Nahuange al Orinoco, más bien a ese horizonte temprano del Orinoco hasta la salida del Orinoco. Entonces, pero poco a poco los arqueólogos cada vez ven más una relación entre Nahuange y Tairona como una misma, dijéramos, hay cambios fundamentales como estos de simbología tremendos y cambios en la cerámica, hay cambios, pero de todas maneras el germen de lo Tairona está tanto arquitectónicamente, los mismos sitios utilizados por unos grupos y por los otros, cada vez se sabe más que son una misma unidad, dijéramos, étnica, por llamarlo de alguna manera. Y entonces ya con esto, para cerrar, esto que tú misma planteabas, ¿por qué es imposible hacer la reconstrucción del contexto de eso que pasó en el 800 para saber qué pasaba ahí, porque era la mujer más importante que el cuerpo, que el palo? Sí, yo pienso que no es la mujer y el hombre, sino el símbolo a quien se le adscribe, ¿no? Si a lo femenino obvio, que es una vagina fértil y una cadera ancha y una calabaza que es muy pródiga, o a un salto, dijéramos, abstracto en el sentido en que es el líder político dueño del agua o controla la cosecha o redistribuye, ¿no? Pienso que para los que no son arqueólogos les parece muy fácil todo eso, pero eso es muy difícil. O sea, encontrar, fíjate, la nueva arqueología siempre está tratando de ver cambios, o sea, a diferencia de nosotros que tratábamos de describir cosas y obviamente veíamos cambios, pero ellos están tratando siempre de hacer excavaciones en área que estén denotando qué estaba ocurriendo a nivel social y político, y sin embargo llegar a eso es difícil. Muy difícil. Gracias. Clemencia, muchas gracias. Muy linda tú. Gracias. Especulando un poco. Claro. Creo que a veces en simbología nos toca entrar por Sí, ahí. sí. Me coloco un poco en el mundo muisca. Sí. Donde por supuesto está también el hombre murciélago, y entonces me trae un poco a reflexionar si este hombre murciélago tiene algún tipo de relación o conexión con la mujer lechuza, dado el tema de la oscuridad y la noche. La lechuza. Y pues, para muchos grupos están en la misma... Estas dicotomías, ¿no? Sí. Huitaca en la noche, que fertilizaba y procreaba en el mundo, pero en la noche, que es donde aparece la mujer lechuza y el conocimiento, vuelve el tema. Entonces me hago la pregunta si... De la oscuridad. En este tipo de
especulaciones. No, pues me encanta que nombres que el hombre murciélago existía en lo Chibcha, en Muisca, porque la que tiene un artículo muy interesante sobre eso es, ¿cómo se llama? Gracias, María Estela González. Ella habla de las distintas clases, de los distintos clases de sacerdotes o de chamanes, pues jeques. Entonces habla del sacerdote venado, habla del sacerdote, no me acuerdo, pero habla del sacerdote murciélago como aquel encargado de las supersticiones y hechicerías. O sea, lo interesante en ese mundo muisca complejo antes de la llegada de los españoles era que había tal organización que había especialistas jeques, o sea, había jeques especializados en diferentes ramas, y en ese sentido ella en ese artículo es muy clara en hablar del rol del jeque murciélago, ¿no? Como tenía que ver con ciertas cosas, me imagino que algo parecido con la desfloración de esta niña puber, que era una cosa muy especializada, no todos lo podían hacer. Entonces, lo de no sé solamente que para muchos grupos amerindios la lechuza está muy cercana del murciélago, en que son animales nocturnos, tienen el conocimiento y son de la oscuridad, pero no te podría decir nada más cercano. Bueno, una última intervención y ya. Bueno, dos pequeñas. Bueno, gracias. Yo encantada. Gracias. La mía es como un poquito recoger un poquito todo lo que has hecho y yo diría como a César lo que es de César y les voy a decir por qué. Cuando llegué a Colombia y que llegué aquí al Museo del Oro estaba Clemencia y Ana María Falchetti, que me ayudaron mucho a meterme en la identificación de todas las piezas arqueológicas que había en el museo, que eran fascinantes. Y cuando, bueno, empecé con Sinú, gracias a ellas, porque estaban en el trabajo de Sinú y fue maravilloso, porque todo era muy realista y muy fácil de identificar, entre comillas. Cuando llegué a Tayrona, me encontré con este señor. Entonces, por eso digo a César lo que es de César, porque en esta época hice una salida con los de la Nacional y con el doctor Alberto Cadena, que es un especialista en murciélagos. En mamífero y en murciélago. Perfecto. Y si no hubiera sido por él. Yo creo que hoy no hablaríamos todavía del humano murciélago. Qué bueno. ¿Por qué? Porque antes el señor muy reconocido, Raizel Dolmatov, veía en todas esas jaguares. Piezas, por los fauces, por los colmillos, veía figuras de jaguares. Sí, siempre. Y en realidad para él era el poder del jaguar, la fuerza del jaguar, el jaguar sol, etcétera, y etcétera. Y simplemente por una hoja nasal que reconocimos en un animalito chiquitico y feo, que parecía feo, pues empezó todo el cuento del hombre murciélago, con todos los detalles del tragus, de las hojas nasales, por qué, etcétera, y etcétera. Y una pequeña anécdota, cuando los cogis dicen, ya te picó el murciélago, es que efectivamente el vampiro, y únicamente el vampiro, el Desmodus rotundus, tiene en su saliva un anticoagulante que permite que la presa, el burro, la vaca o un niño, un bebé o cualquier persona siga saliendo la sangre porque es un anticoagulante. Entonces, obviamente, relacionar eso con una regla o con una menstruación que dura varios días, pues es muy lógico. Entonces, bueno, lo único que quería decir es que gracias al doctor Alberto Cadena estamos hoy hablando de esto y ojalá hubiera estado él, pero no está. Yo lo conocimos y claro, era tan generoso. Él ha trabajado muchísimo conmigo, me ayudó muchísimo en esta identificación del hombre murciélago, que es pues todo lo que un poquito repitió hoy Clemencia en cierta parte, en otra parte no, pero bueno, es por eso que lo quería decir. Gracias. Gracias, Clemencia, por compartir tu tesis, que es súper interesante en cuanto a la metodología para el análisis iconográfico y también en las conclusiones que das de la forma y el sentido, o sea, las relaciones simbológicas. Bueno, mi pregunta va acerca de, en un principio, tú dices que hablas específicamente del vampiro, ¿sí?
Pero quisiera saber que si todas las que nos mostraste son de ese vampiro, o que, por ejemplo, hay ese que lo llaman de hoja, el que tiene la nariz así. Sí. Entonces, si todas son o cuáles son, y si todas las podríamos, de todas estas podríamos hacer la relación simbológica. Pues, ¿te acuerdas? Yo mostré en una de las tomas todas las distintas características de distintas especies que se unen en esta interpretación del personaje. Entonces, no es que los Tairona copiaran al vampiro solamente, sino que agarraban aquellas características extrañas de distintas especies para hacer un mismo personaje. Pero yo dije que estoy hablando del vampiro en el sentido en que es el único que puede picar a la doncella, darle la sangre, ¿ves? O lo que sea. Y además hay algo muy importante, es que la rabia está transmitida por el modus. O sea que es un animal que tanto domina la vida, la fertilidad, como la muerte. ¿Y la rabia era prehispánica? ¿Pero era prehispánica también? ¿Aquí había? Ah, chévere, gracias. Y entonces es un animal que domina y la muerte y la vida. Ajá, ajá. Que lo vuelve divino. Ajá. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, que hemos... Bueno... Gracias, muchas gracias.